Escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Hoy recibimos a una de las violistas más destacadas de su generación, apasionada, inconformista y perseverante. Acaba de sacar el disco Ritual, un álbum muy personal en el que toca sola la viola, un proyecto muy místico grabado en una iglesia en Segovia. Hoy hace escala en París todo un referente de la viola en España, Isabel Villanueva, encantada de volverla a tener en nuestros estudios. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, Isabel, que es de Pamplona y que desde muy pequeña toca la viola, un instrumento que ha vivido un poco a la sombra del violín, pero que es sumamente importante. Por ejemplo, es fundamental en las orquestas y cada vez está adquiriendo más protagonismo. Algunos de nuestros oyentes seguramente no conozcan la diferencia entre un violín y una viola, porque se parecen bastante, ¿no? La viola es un pelín más grande. Si digo que la viola tiene un sonido más grave, más humano, ¿lo digo bien o me equivoco? Lo dices estupendamente. Efectivamente, la viola tiene una tesitura un poquito más grave que el violín. De hecho, es la tesitura más parecida a la voz humana y sí que tiene una calidez de sonido, una posibilidad de expresión bastante amplia, de hecho, bastante ambigua también, porque tiene esa capacidad, ¿no?, de poder parecer un violín sin serlo, de poder parecer un violonchelo sin serlo y, sin embargo, tener esa identidad del instrumento que la caracteriza, ¿no?, tan especial. Bueno, la recibimos hace 4 años, en 2019, para presentarnos entonces otro álbum, Bohème. El tiempo pasa volando, pero en este tiempo han pasado muchísimas cosas y la Isabel que recibimos hace 4 años no es la misma Isabel que recibimos hoy. ¿Qué ha cambiado, Isabel? Uf, pues como todos sabemos, han cambiado tantísimas cosas, ¿no? Ha marcado muchos eventos, circunstancias mundiales, nuestras vidas. A nivel artístico he tenido pues, ¿no?, muchos acontecimientos importantes, bonitos, viajes y sobre todo, ¿no?, el antes y el después de la pandemia a mí me marcó mucho. Tanto que necesitaba marcar este momento con un proyecto a fuego, ¿no?, por así decirlo, grabarlo. Y ahí surge la idea de hacer Ritual. Y de repente, ¿no?, parar todo en seco, como tuvimos que hacerlo, y cuestionarse tantas cosas que son las que al final me hicieron pues, tomar la decisión de grabar, de dejar una obra grabada que tuviera algo que decir al mundo a través de un disco. Pues así ha sido la historia de Ritual. ¿Y qué ha querido decir con Ritual? Que tiene composiciones de la época barroca, medieval también y del siglo XX. Pues fíjate, claro, muchos os preguntaréis por qué tantas épocas tan diferentes. Pues principalmente porque tiene un componente místico este proyecto, un componente simbólico y humano y filosófico también diría, ¿no? Entonces el tema del tiempo es un concepto importante a nivel filosófico, a nivel humano, porque es al final es creación nuestra. El tiempo en realidad no existe. Entonces la atemporalidad de la música, ¿no?, de juntar compositores desde la genia medieval Hildegard von Bingen hasta Kurta, que es un compositor vivo actual, me parecía importante también por conectarlos dentro de su mundo artístico, que al final están muy unidos a pesar del tiempo y de la distancia. Entonces, el espacio, el tiempo son conceptos que nos ayudan en nuestras vidas, pero que en el fondo van mucho más allá. El álbum empieza con Hildegarda de Bingen, justamente, nos hablaba ahora de ella, esa mujer del siglo XII, que tiene una historia muy interesante, ¿verdad? Porque Impresionante. innovó mucho en la música sacra, hizo cosas que una parte de la iglesia no quería. ¿Cómo vamos a rezar con música, señora, Sí, no? sí. No, Hildegarda era una genia. Yo cuando la descubrí hace ya unos años me quedé absolutamente asombrada con una mujer que además de compositora era, bueno, era abadesa, era escritora, filósofa, botánica, visionaria, era matemática, fue la primera persona que introdujo el lúpulo a la cerveza, habló de muchas temáticas, ¿no?, del mundo de las mujeres, que fíjate, para esa época eran bastante muy avanzadas, ¿no? Ujú. Tuvo mucha controversia efectivamente con la iglesia y creó una serie de canciones
entre ellas la que está incluida en el álbum, que es una oda a la sabiduría preciosa, Que es la que estamos escuchando. que yo en realidad, en el fondo, quería cantarla con mi propia voz Mm. en este proyecto, ¿no? Quería dejar también plasmada mi voz. El caso es que no soy cantante y dije, bueno, lo mejor que puedo hacer es transcribirla para la viola, y en el disco sí que hay incluida mi voz. De hecho, de fondo se escucha ese bajo, ¿no? Bordón, que lo hago yo misma con mi propia voz, y que de alguna forma pues también tiene ese punto original de, en este álbum, que a priori parece, ¿no?, demasiado, puede parecer clásico o bastante, bueno, con las obras, ¿no?, de Bach, Biber, son dos grandes referencias históricas del barroco, Hildegarda y luego está Kurtág, ¿no? A priori se diría que es un álbum con un repertorio bastante clásico, o barroco en ese sentido, pero clásico de concepto, pero sin embargo nada está puesto al azar. Por todas las composiciones, el orden de ellas, intercalo también piezas de Kurtág. Entonces todo el ciclo del viaje de este disco es un ritual en sí, es una experiencia. No lo he concebido como un disco con un repertorio X que se escuche, sino que desde el comienzo, con esta oda, esta introducción a la sabiduría, ¿no?, a abrir un poco el ente humano desde la libertad y desde la sinceridad, he querido compartir este álbum para que quien lo escuche o quien lo viva en concierto sea desde una parte profunda y personal de cada individuo, a nivel personal. Entonces, desde el comienzo hasta que termina son prácticamente 55 minutos, que lo concibo con un viaje continuado, progresivo, hasta alcanzar la culminación del álbum, que es con la obra, ¿no?, la partita número 2 de Bach para violín, transcrita para viola, que contiene la famosa Chacona, que es una de las obras más importantes y más, sí, más destacadas de la historia de la música escrita jamás para un instrumento solo, en este caso con la viola. Hay mucho Bach, hay 5 temas, 5 composiciones, si no me equivoco. ¿Podemos decir que Bach es como el más contemporáneo de los compositores clásicos? Es que es muy contemporáneo, es que Eso es una muy buena frase. Bach es que yo creo que no tiene ni tiempo. Como hablaba justo, Bach ha sido inspiración para todos los músicos de todos los estilos, empezando por los Beatles, los músicos de jazz, la electrónica. O sea, Bach está inmerso en nuestras vidas a nivel musical. ha estado recientemente en Latinoamérica, Ecuador, México, Venezuela, Costa Rica y Panamá. No sé si me dejo algún país. Y debutó en Venezuela con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, con el concierto de Bartók. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Porque creo que le hacía especial ilusión. La verdad que sí, cada vez que voy a Latinoamérica pues es un subidón de energía, y vuelvo recargada para muchos meses, ¿no? Es muy bonito, ¿no?, encontrarme allí con el público. Ya cada año prácticamente estoy en Latinoamérica, y, y es cierto que hay una energía especial. Se vive la música de una forma muy pasional, con mucha energía, mucho interés también. Y bueno, todos estos países que comentabas son muy diferentes también entre sí. Es cierto, los públicos son diferentes, los ambientes, los contextos de mis proyectos han sido diferentes. Lo más reciente, efectivamente, fue mi debut con la Orquesta Simón Bolívar de Venezuela en el sistema, ¿no?, en el proyecto educativo que hace ya 2 años formo parte como profesora de viola. Y también fue reciente, hace 2 semanas o 3, que volví de Costa Rica y hice mi debut en el país, en el Teatro Nacional, también con recital para viola y piano, maravilloso, un lugar excelente, una belleza, en fin, es que hay unas salas allí y unos, unas inspiraciones que son muy especiales. Podemos decir que hay fans de la viola en Costa Muchos. Rica. Uy, el Viola Power ahí está muy presente. Cada vez que voy tengo un encuentro con violistas, con músicos muy especial. Y también mi debut en Ecuador fue también con el concierto de Bartók, precisamente, hace unos meses. Estuve en México, que ya había estado, y que vuelvo siempre con mucho gusto. Y en fin, ya estoy planeando para los próximos meses algunos conciertos también en mi vuelta a Pues estaremos Latinoamérica. muy pendientes de esa agenda. Hay una faceta que no abordamos la última vez que estuvo.
y es porque es bastante reciente. Desde hace unos meses es profesora de viola en el Royal College of Music de Londres, vuelve a ese conservatorio porque ya estuvo allí como alumna. ¿Qué tal está siendo la experiencia? ¿Hay alumnos de viola apasionados o están ahí porque no tienen plazas en el curso de guitarra, como le ocurrió a usted cuando era pequeña? No, el Royal College of Music de Londres es una de las instituciones más prestigiosas del mundo a nivel musical y quien está allí es porque su vida ya es la música, el nivel es excelente, ¿no? De una excelencia para sumar a más desarrollo aún y la verdad que es muy inspiracional para mí estar allí. Yo creo que es un aprendizaje mutuo, ¿no? Tanto de los alumnos conmigo como para mí con ellos y sí, me hace ilusión porque yo hace ya casi 15 años que fui alumna allí, hice mi máster, la oportunidad, ¿no? y el sueño, ¿no? de poder volver a una institución que ahora me quiere como profesora, pues es para mí bueno, un honor el poder estar allí, el representar a la viola en Londres, el tener mi propia clase de viola, el poder desarrollar nuevas generaciones de violistas que efectivamente tienen mucha pasión. No, yo creo que la viola está en un momento importante porque ya lo decía hace unos años, pero ahora lo reitero y lo confirmo. Estamos en un momento en el que la viola y los compositores que escriben para la viola y el público que descubre la viola está ya consciente, inmerso en lo que es su propia personalidad. No está, pocas veces ya está tan comparada como antes, ¿no? Al violín o al cello. ¿No? Cada instrumento tiene su personalidad, como cualquier individuo. Entonces, la voz de la viola y lo que representa en la música está muy definido ya a todos los niveles, a nivel de orquesta, a nivel de cámara, a nivel solista. Entonces, yo creo que, y sobre todo, muy abierto a posibles fusiones con otras músicas, con otras artes. Eh, Justo en la pandemia también hice un proyecto nuevo que fue Signos, un proyecto multidisciplinar con un Con coreógrafo coreografía. Ujú. impresionante que la verdad que tuvo una gran acogida. Lo representamos en varias ciudades en España, también en Alemania, en Suiza y el poder, ¿no? evolucionar con tu cuerpo desde el instrumento y aprender a hablar, no solamente a través de la música, sino a través de tu propio lenguaje corporal, eso ha sido para mí también una inspiración muy grande en los últimos tiempos. Bueno, pues no nos queda más tiempo. Isabel Villanueva, muchísimas gracias y le deseamos mucho éxito con este álbum Ritual. Muchas gracias a vosotros. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir también por internet en rfimundo.com y france24.com. Hasta pronto, amigos.